Todos los jueves a las 12:30 de la noche y domingos a las 22 horas, prepárate a subir los 75 escalones. El nuevo programa de Canal Radio. Atrévete a subir los peldaños, solo así conocerás la verdad del misterio. 75 escalones, con Susana Rodríguez y Vicente Soler. Buenas noches y bienvenidos a 75 escalones. Otra semana más con todos vosotros, como siempre, con Susana Rodríguez. Buenas noches. Buenas noches, Vicente. Daniel Soler, buenas noches. Buenas noches, Vicente. Hoy no está el becario. Sí, ¿qué dirías tú? Hoy no está el becario. ¿Cómo le llamarías tú? Vicario. El vicario. El vicario. Mira que no tiene, Raúl no tiene cara de cura. De monaguillo, sí. Tiene cara de cura. Bueno, pues hoy no está el vicario por asuntos personales. Tenía muchísimo interés en estar hoy con nosotros porque íbamos a hacer un pequeñito debate. Y tenemos muy poco tiempo también debido a circunstancias, bueno, ajenas a nosotros. Y luego también comentar que episodios nuevos de 75 escalones hasta el día 24 de enero no vamos a tener. Eso es. No vamos a tener porque está Reyes, está Papá Noel. Y están las fiestas de la ciudad donde hacemos... Exacto, y estás en las fiestas de San Antonio. De San Antonio. Que son aquí en Canal. Y queman la hoguera más grande de España, creo que es, ¿no? El Montó, del mundo. Que es la hoguera más grande del mundo. Ahí nuestro amigo Quique Pacheco a los mandos técnicos de todo. Bueno, también está con nosotros vía telefónica Álvaro Álvarez, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Quique, lo oigo muy flojo a Álvaro. ¿Se oye bien? Que está a tope, vale, que es culpa mía de mis micrófonos, ¿no? Es culpa de su teléfono. Dale voz a tu teléfono, Álvaro. Álvaro, ¿tú nos oyes bien? Sí, yo perfectamente. Bueno, te saludan Daniel Soler. Buenas noches. Susana Rodríguez. Buenas noches. No, lo ideal es que tú dijeras buenas noches también, Álvaro. Hemos quedado aquí esperando a que respondiera. Es que te oigo muy lejos. ¿Qué estás? ¿Con las manos libres? Claro, pues nada, pues haznos el favor, quítatelo y así te vamos a oír todo. No sé si ahora me oís mejor. Ahora te oímos muchísimo mejor. Vale. Bien, yo te decía si nos oyes tú a nosotros, porque como vamos a iniciar un pequeñito debate, yo quiero que tú entres cuando quieras. Tú no pidas permiso, sino que avasalla y entra, porque si no nosotros, bueno, se nos ha cortado. Bueno, parece que no va a entrar. Sí, que ha avasallado, sí. Ha avasallado de golpe. Bueno, pues el programa de hoy va sobre el tiempo. Ahora cuando entre otra vez Álvaro, pues comentaremos un poquito más, pero va sobre el tiempo, sobre estas experiencias que alguna gente, sobre todo gente que... Vamos a ver por qué se ríe Daniel Soler, pero... ¿Qué risa te da a ti hablar del tiempo? He dicho el tiempo y voy a decir, hoy chubascos. Hoy chubascos. Sí, lluvias dispersas. Álvaro. Sí, perdonad, se había cortado la comunicación. Nada, ¿qué has hecho? Lo has hecho a propósito. No te ha interesado, ya le has dado al botón rojo ese del telefonillo. Exactamente. Bueno, pues ya yo creo que muchísima gente conoce a Álvaro Álvarez, que es médico, y yo no sé si dilo tú, porque yo seguro que no lo digo. ¿Inmunólogo? ¿Sí? No. Soy epidemiólogo. Epidemiólogo. Eso. Exactamente. Vamos, que va detrás de las epidemias. Más o menos, sí. Bueno, digamos que estudiamos la manera en que la gente enferma, es la definición. Exacto, bueno, hoy no va a hablar de eso, aunque la otra vez ya dijimos que tenía que entrar un día y hablar, pero como estamos tan hartos de la pandemia, de las epidemias y de todo esto, lo vamos a dejar para un poco más adelante. Bueno, pues comentaba Álvaro que tú parece que estás como un poquito en desventaja porque estás al teléfono, pues que tú cuando quieras intervenir en este pequeño debate que vamos a hacer, pues que tú no pidas permiso ni nada, que tú que entres directamente, y tu perrito también, sin problema, ¿vale? Que entre. ¿Cómo se llama el perro?
Es mi gato. Ah, Mi gato hostia. se llama Singham. Es Coño. un gato, pero parece un perro. Es un gato enorme. No, Es un coño, gato tío, pues si es que ha de la ladrado raza como un Maine perro. Coon, se llama. Aquí lo hemos oído ladrar. Sí, pues no. El problema es que tiene un maullido muy especial, ¿no? Estos gatos no maullan como el resto de los gatos. Son unos gatos un poco extraños. Pero qué gato, no será un gato egipcio de esos raros. No, es una raza que se llama Maine Coon, Maine Coon. Que son Sí, gigantes. Son los gatos gigantes, sí. Entonces, pero curiosamente son muy grandes, pero tienen un maullido muy, muy especial. Ellos no maullan, ellos como si se quejaran. Una No, cosa coño, que especial. apareció un ladrido, por eso te he dicho yo, tu perrito que entre cuando quiera, que no hay ningún problema tampoco. Porque, a ver, No, nosotros no. sabemos que estás en casa y si ladra o maulla al gato, pues no hay problema. Como si estornuda Daniel, Jesús. Eso. Era tos. ¿Era tos? Pues parecía un estornudo. Bueno, te comentaba. Es que Mira tengo una tos rara. Aquí es que no puede ser. Esto no es un programa serio, de verdad. El día que vengas un día aquí verás. Es que aún no hemos entrado y ya a través de la pecera ya se están riendo. Bueno, pues eso, que tú... Exacto, que tú no pidas permiso, que cuando quieras decir alguna cosa sobre el debate o lo que sea, pues que tú que entres directamente, porque si no te vamos a tapar y no vas a poder hablar. O sea, que tú habla cuando quieras. Bueno, pues comentaba a los oyentes cuando se ha cortado la comunicación contigo de que hoy vamos a hablar del tiempo, pero del tiempo, aunque tengo algunos audios que ahora después pondremos, que tú me imagino ya habrás oído, porque los hemos pasado a ese grupito de WhatsApp que tenemos para los que vamos a hacer el programa y todo, pues bueno, ya, pero los oyentes lo tienen que oír. Entonces hay diferentes puntos de vista y al final el tiempo, pues como tú nos explicabas a través de unos posts que nos mandaste en el WhatsApp y tal, pues bueno, y como dice Susana, el tiempo es relativo. Pero nosotros queremos primero que nada empezar a hablar de ese tiempo perdido, ese missing time, pero que en español es tiempo perdido. Y la mayoría de casos ocurre en abducciones, no sé si lo digo yo, en abducciones extraterrestres, ¿no? Uh-huh. Son o luminarias que se ven en las carreteras. Hay muchos testigos o muchos testimonios de avistamientos de luminarias en la carretera, y casi siempre son a altas horas de la madrugada. Sí, una chica, por ejemplo, dice que tenía un recorrido de 25 minutos de una ciudad a otra por la parte de Andalucía, no me acuerdo ahora qué ciudad era, si era Málaga o por ahí, Uh-huh. hacia otro pueblo, y dice que tardó 4 horas. Tardó 4 horas. En llegar. Y que tenía una bola Una luminaria. luminosa Una bola de luz. y demás, que se la Una puso bola de encima luz. del coche y no sé qué. Luego hay otros testimonios que siempre achacan a una niebla que aparece de la nada Uh-huh. y que atraviesan la niebla, pues como cuando vas conduciendo y hay un banco de niebla, lo atraviesas y no pasa nada. Y estos testimonios dicen que al atravesar la niebla, pues se han dado cuenta de que era de día o que estaba amaneciendo y debemos estar amaneciendo a la 1 de la madrugada. Ya han mirado el reloj y eran las 6 de la madrugada o las 7:30 de la mañana. Uh-huh. Entonces hay tiempo perdido. Y el tiempo perdido, pues como Álvaro nos explicará, depende mucho de los recuerdos, ¿no, Álvaro? Sí, exactamente. Es que el problema del tiempo es que, como tú muy bien dices, hay dos vertientes del tiempo. Tenemos un tiempo objetivo, que incluso tiene una definición, que está relacionada con la vibración del átomo de cesio, para decirlo así rápidamente, pero luego tenemos un tiempo subjetivo. Y el tiempo subjetivo, que es el tiempo que cada uno tiene la vivencia, depende de sus recuerdos, de cómo va recordando las cosas. Esa para mí es la clave. Esos son los dos tipos de tiempo que hay. Claro. Y el tiempo perdido precisamente es ese, es el tiempo subjetivo que se pierde, pero sin embargo el tiempo objetivo sigue pasando. Uh-huh. Claro, porque lo que estos testimonios o estos testigos dicen es que no recuerdan esa hora, esas 4 horas, esas 3 horas que han invertido de más en esos trayectos, o cuando han ido al monte a algún sitio y luego por hipnosis parece ser que los han abducido unas naves, en principio entre comillas extraterrestres. No recuerdan. Claro, al no tener ese recuerdo me falta tiempo. Pero es que hay gente que ni siquiera recuerda esa abducción. O sea, ya no el tiempo perdido. Claro, y hay sino gente ni que esa se da, abducción. O sea, que se no da recuerdan. cuenta después de muchos años O cuando que- le están haciendo una regresión. que les ha ocurrido esto les viene. y que no recuerdan, o que después de estar un tiempo en casa, unos días o lo que sea, dicen,
vamos a ver, yo desde tal hora a tal hora que hice ayer o anteayer, Claro, que intentan no lo recordar. recuerdo. Nosotros, Susana y yo, tenemos una experiencia con el Missing Time que contaremos más adelante, creo que es muy pronto para contarlo. Dani decía que hoy iba a ser de abogado del diablo, iba a estar en contra de todo lo que dijéramos No, nosotros. pero es que también estoy un poco con Dani, porque es que no sé, es que estoy contradecida, porque sé que me ha pasado, pero aún así, no sé, es que no sé. Pero a hay ti no algo te ha ahí- pasado con extraterrestres. No, Solo lo vamos a dejar para más evidentemente, adelante. pero que no Claro, sé. yo es que a medida que iba contando, que iba leyendo y tal, digo, más en experiencias de testigos en la carretera, que no he ido a un viaje largo con costumbre ya de la carretera y ha puesto la cabeza en modo automático. Esto nos lo explicó Álvaro en el anterior programa que estuvo. O sea que yo sé que Álvaro tiene una explicación para esto, ¿verdad, Álvaro? Sí, eso es un fenómeno que se conoce como hipnosis de carretera y está asociado a que sobre todo suele pasar por la noche, que entre lo que es no hay ningún tipo de estímulo, está todo oscuro y siempre está la misma la misma imagen, es la carretera, y el efecto de la línea blanca que divide los dos carriles y que es hace una especie como de intermitencia, termina provocando una sugestión, una autohipnosis a la persona. De tal manera que yo creo que nos ha pasado a todos. De alguna primera no sabemos cómo hemos llegado a algún sitio o no recordamos un trozo del trayecto que hemos hecho. Y de hecho es un problema muy, muy serio que incluso puede llegar a dar lugar a accidentes. Ese es el efecto, se llama hipnosis de carretera. Y No sé, lo curioso es que no suelen haber muchos accidentes por eso, que tú inconscientemente esquivas los coches, adelantas, frenas, todo eso. Claro, eso suele ocurrir, rectifícame. Como si fuéramos mecánicos, ¿no? Exacto. Como si fuéramos autómatas. Rectifícame si me equivoco, Álvaro. Suele ocurrir pues cuando es, como dice Susana, muy mecánico, porque ese trayecto lo has hecho 1.000.000 de veces. Y Claro, entonces y además Lo sueles hacer a porque hay diario. una serie de circuitos neuronales automáticos que siguen funcionando. Aunque no somos conscientes de muchas cosas de las que no somos conscientes, pero siguen funcionando. Y entonces, evidentemente, hay una imagen, bueno, hay un vídeo espectacular. Yo no sé si sabéis una cosa que se llama la ceguera cortical, que va por ese sentido. Son personas que son ciegas porque tienen un problema en la corteza cerebral que integra la visión, que es la corteza occipital, y sin embargo son capaces de esquivar, obstáculos en su camino, y son ciegos. Y sin embargo tienen el resto de lo que es el reflejo que es capaz de hacer evitar el tropezar, lo siguen teniendo activado. pero porque ven sombras o no ven absolutamente nada. No ven. Ellos como no si fuera ven, un sexto no son sentido. capaces de integrar la Hombre, información a ver, yo visual. sí- No son conscientes de lo que ven, pero todo aquello que se deriva de manera inconsciente de la visión sí lo tienen. De ahí el que sus huele el pupilas peligro. reaccionan a la luz. No que lo huelan, pero sí que es verdad que se dice que estas personas Hombre, al es como faltarle si- la vista desarrolla sí, otro sentido. como si los objetos emanaran o desprendieran Una vibración. una y ellos vibración, no un notan. algo que estas personas sienten y entonces esquivan. Ahí habría que hablar Sí, mucho. esto cuando habría pasa un que- tráiler, ¿qué hacen? ¿Se tiran al suelo? No, pues los atropellan. Como no frena el tráiler. Eso vibra. Pero ¿Cómo sin no? embargo la luz, o sea, lo que es el oído sí que lo tienen muy agudo y muy desarrollado. Mira, quiero Y el poneros olfato. el otro día a la tita Soler, que le llamo yo, a Sol Blanco Soler, le mandaba un WhatsApp y le decía: Tita, mírame esto, mándame tu versión. Ella me decía: yo soy muy escéptica en todo esto, Vicente. Y bueno, ¿os parece? Escuchamos a Sol Blanco Soler qué opina sobre el tema y luego comentamos. Hola, un saludo muy grande a todos. Y Vicente, me has preguntado por esos tiempos perdidos que parece ser que ocurren cuando en algunos casos de abducción. Bueno, pues es una experiencia curiosa y difícil de explicar. Se habla, como tú sabes, de los bucles en el tiempo, pero también la física nos dice que el tiempo no sigue las mismas leyes en otras dimensiones o espacios. Quizá ese es el caso de las abducciones, porque sitúan al ser humano en una situación espaciotemporal diferente.
Así que a lo mejor las leyes que ocurren mientras estás en esa situación, pues no corren, no funcionan de la misma manera. Cuando nosotros se nos reintegra a nuestra situación, pues tenemos esa sensación del tiempo perdido. Un abrazo muy grande para todos y espero que mi pequeñísima aportación os haya por lo menos aportado una hipótesis más. Bueno, yo creo que Sol Blanco Soler del grupo EPTA no es una pequeña hipótesis, no es una pequeña aportación, sino que realmente aporta y nos dice muchísimo. Con esto de las abducciones, pues sí que es verdad que tenemos esa mala costumbre de creer que las abducciones es cuando se hace el tiempo perdido, que seguramente hay otras circunstancias donde también ocurre. Y si bien es verdad lo que dice Sol, de que el tiempo no circula o no se mide de la misma manera en un plano que en otro, igual que no se mide igual para Dani, para Susana o para mí, en el mismo momento y en las mismas circunstancias. Sí, eso mismo estaba consultando, de que como nos dedicamos a lo paranormal, estaba Estabas espiando estaba a Google. bicheando en el Google. Estabas espiando a Google. No, espiando no. Y no tiene nada que ver. O sea, una cosa, por ejemplo, que nosotros decimos cuando hay un estado residual, que va en bucle, que dice, como dice Sol, no tiene nada que ver con el tiempo perdido cuando tienes una abducción. O sea, son dos cosas diferentes. No tiene nada que ver. Uno es un tiempo parado, que va siguiendo, transcurre siempre lo mismo, siempre pasa lo mismo, que es el bucle que le decimos en lo que es lo paranormal, y lo otro es una abducción que es horas o días o en fin. No, una abducción, pues, a nosotros nos ocurrió de otra forma, de diferente forma, de otra evidentemente, manera. pero que no tiene nada que ver un tiempo con otro. Claro, Álvaro, ¿tú crees que en otros planos la medición del tiempo se debería de hacer igual que se mide en este plano? Hombre, yo creo que tanto el tiempo objetivo que hemos comentado antes como el subjetivo cambian y varían. Lo explico, el tiempo objetivo varía con la velocidad. Yo creo que todos sabemos que cuanto más rápido vamos, más lento va el tiempo, ¿no? Eso es lo que vemos, la famosa paradoja del astronauta que se va cuando su hijo es pequeño y cuando vuelve los dos tienen la misma edad. Y luego tenemos el tiempo subjetivo, también es diferente. Yo el otro día ponía el ejemplo de que imaginemos que estamos viendo un partido de fútbol donde nuestro equipo va ganando por un gol y nosotros somos hinchas del equipo que gana y están los hinchas del equipo que pierde. Para nosotros a lo mejor quedan 3 minutos para que acabe el partido y esos 3 minutos parecen 3 horas. Claro. Sin embargo, para los que van perdiendo, esos 3 minutos apenas son 3 segundos. Y es el mismo partido y es el mismo tiempo. La misma circunstancia en el mismo lugar, todo. Exactamente. Pero visto desde diferentes perspectivas. Evidentemente, el problema es que el tiempo está asociado también a nuestra realidad. Nosotros estamos en una línea de tiempo, que de hecho, por ejemplo, nos permite saber que una causa causa otra. ¿No? Entonces, claro, si vemos que esa línea del tiempo se contradice, nos llamaría la atención, pero para otra persona que viva, no sé si en otra dimensión, puede ser en otro universo, si queremos decirlo así, porque imaginemos que tuviéramos 2 universos que van en sentido contrario. Entonces, en ese universo, la persona, digamos, saldría de la tumba, irían, rejuveneciendo hasta que entraría en el útero de su madre. Y eso sería lo natural, lo normal. El problema es que como estamos en nuestro universo, lo que nosotros vemos es a lo que estamos acostumbrados. Ese yo creo que puede ser un buen punto de partida para ver estas extrañas cabriolas cabezas del tiempo. Bueno, entonces podríamos coger y ver la película del extraño caso de Benjamin Button. Exactamente. ¿Ves? Que circula al revés. Y luego aquí puedo colar una de las frases de una de mis películas favoritas, y es que en caso de que se cumpliera lo que tú acabas de decir, sería una paradoja espacio-temporal. Como diría Michael J. Fox. Bueno, lo diría Doc. Lo diría, que no me acuerdo el nombre de cómo se llama el actor. Hawkins, no me acuerdo. Hawkins, no sé qué, Hawkins o algo así, ¿no? No me acuerdo. De la guitarra. No, el de la guitarra es Michael J. Fox. No, pero que él patrocina las guitarras eléctricas. ¿Quién? El actor que hace de Doc. ¿Cómo que patrocina las guitarras? ¿Qué me estás contando?
Vale, luego te lo enseño. Luego me lo explica, porque no lo pillo. O cuando llega un evento, lo que sea, no sé qué marca es de la guitarra, pues va él y la... ¿Ah, sí? Sí. Si el que toca la guitarra es Michael. En la película. No, en realidad. Bueno, ahora no tocará mucho la guitarra. Hombre, pues no hace mucho estuvo en un pequeño... le invitaron a un pequeño concierto. Perdona, y tocó. ¿decías algo, Álvaro? Sí, que me gustaría deciros que hay un momento que tenemos todos donde sentimos tiempo perdido. Creo que nadie se ha dado cuenta. Sí, cuando dormimos. Por la noche cuando dormimos. Claro. Entramos en el coma, ¿no? No, Que dicen. porque no recordamos, bueno, algunos no recordamos los sueños, otros sí, ¿eh? Exactamente, cuando no se recuerda el sueño, tú te despiertas y ha pasado toda la noche y tú no eres consciente de ese tiempo que ha pasado, has tenido tiempo perdido. Pero fíjate que aunque recuerdes los sueños, no eres consciente del tiempo que has estado soñando o que has estado durmiendo. Sí, tú te crees que has estado toda la noche y duran 4 segundos Claro, los sueños. Claro. El que más largo, el que más Fíjate, largo. fíjate lo curioso que es cuando tú estás teniendo un sueño súper largo que luego consigues recordar que te ibas a no sé dónde, que estabas con no sé quién, que tal, no sé qué, y de repente suena una sirena en el sueño y resulta que es que esa sirena está sonando en la calle y tú la has incorporado a tu sueño, pero todo va relacionado a esa sirena. O tu y sin embargo, propio despertador también. Exacto, y todo eso dura un segundo. Sí, pero tú te crees que has estado toda la noche y lo que digo es que el sueño más largo creo que son 4 pues segundos. No sé. Yo el sueño más largo son eso. Ahí la clave está en que cómo es posible que recordemos, por ejemplo, cuando estamos recordando un sueño, recordemos recuerdos complejos de un sueño que ha ocurrido durante un largo periodo de tiempo, digamos que lo sentimos como largo en el sueño y sin embargo el tiempo objetivo, el tiempo que se mide por el reloj, puede ser a lo mejor de 5 o 10 minutos. O sea, como Sí. se creen recuerdos de tiempos más largos de lo que realmente es el tiempo que ha pasado. Porque recordemos que incluso el tiempo perdido, realmente cuando uno vuelve a recuperar el recuerdo de ese tiempo perdido, deja de ser perdido, que es lo que ocurre muchas veces con las abducciones. La persona no lo recuerda, le hacen una regresión hipnótica o ocurre algo que le destapa el recuerdo que tenía a lo mejor sí, un resorte parado, que le... tapado. Claro, un resorte que le hace clac y enseguida recuerda y enseguida empieza a memorizar. Es que la cuestión de los sueños es muy complicado. Lo hablábamos con Yolanda Baena. Con Yolanda Baena, el tema de los sueños, porque eso es tiene largo. Es complejo. Mira, os voy a poner un audio que me enviaron ayer una persona y que bueno, me tengo su permiso, pero no es un audio expresamente para ponerlo, es un audio que me envía a mí directamente, personal. Y yo le dije, oye, pues igual, y dice, sí, ponlo si quieres, no hay problema, porque es un salto en el tiempo. Ajá. Hola Vicente, es que como estáis hablando en 75 escalones sobre lo que estáis hablando, no me atrevo porque no sé si a lo mejor tiene algo que ver, pero yo hace muchos años, hace bastantes años, me fui a hacerme un masaje metamórfico, estaba muy estresada y me relajé tanto que me vi de repente, no sé si en el 1400 o por ahí, no sé la época exactamente, pero era por el entorno como era, las casas, las ropas de las gentes, las facciones tan duras. Llevaban túnicas, eran como una especie de túnicas, como vestían. Y fue increíble. Y yo sé que era yo, pero yo iba como por un palmo del suelo, e iba mirando todo como algo extraño, como no sé qué hacía yo allí. Y no sé si servirá, pero no me atrevo a decirlo en el otro grupo, porque a lo mejor no tiene nada que ver. Fíjate que ¿cómo era el masaje metamórfico? Metamórfico, un masaje metamórfico. ¿Tú sabes lo que es, Daniel? Yo no, pero quiero uno. Tú quieres uno, ¿no? Para alucinar. No, ella no lo contaba muy seria. Eso mismo dije yo también quiero. ¿Tú tampoco sabes lo que es, Álvaro?
No, la verdad es que me ha sorprendido. Bueno, pues si es metamórfico tiene que ser que es más allá de la forma, ¿no? Meta es más allá o cambio. Yo no, bueno, y morfo es forma. No lo sé porque esta gente, o sea, la gente que hace estas cosas le pone nombres muy raros a los masajes y a cualquier cosa. Pero ahora nos lo explica Susana, que seguro que se quedó un poquito mejor con el tema que yo, que luego nos llamamos por teléfono y nos estuvo explicando un poquito más. Pero ahora nos explica, Susana, un poco qué era lo del masaje metamórfico este. El masaje metamórfico se suele dar en lo que es los pies o las manos. Pero a ella, como estaba tan estresada, se lo dieron de cuerpo entero. Entonces la pusieron boca abajo en la camilla, lo típico, ¿no? Y entonces la chica que se lo estaba haciendo en ese momento la dijo que se relajara, que no pensara en nada, que intentara calmar, que intentara relajar. Entonces ella empezó a masajear, a masajear lo que es la espalda, lo que son piernas, en fin. Y la dijo que estuviera tranquila y que no pensara que no pensara en nada, que no estuviera tensa, que también, se dejara también llevar. Trataba el tema de los chakras, luego también ¿no? la dijo que tenía varios chakras un poco cerrados y demás. Ella intentó abrirle chakras, intentaba también hacerle un poco de Reiki. En fin, yo con lo del Reiki estoy un poco contradecida porque no me creo yo mucho eso, pero bueno, allá cada uno. Algo hay. Y entonces, claro, ella al final pues consiguió esa relajación con lo que ella le iba hablando, ella le iba diciendo, en fin. A lo mejor ya no fue el masaje en sí, sino que esa relajación. La abducción al relajamiento, lo que yo creo que fue, ¿no? No lo sé, que una especie de hipnosis regresiva, induciéndola a la relajación. Claro, yo creo que fue porque así. te meten en un cuartito con incienso, con velitas, con tal, te relajan, te hacen un masaje, entonces tú te relajas. Vamos, lo que sí que es verdad que ella nos llamó después y nos trataba de explicar que ya no sabe qué coño era esto, pero que sí, que ella se vio, pero que ella misma no se veía. Se veía, pero no se veía, se reconocía. A mí, perdonad, me recuerda dos casos, que uno de ellos muy famoso, que es el famoso caso de dos profesoras que están de viaje en Francia, van, si no recuerdo mal, al Palacio de Versalles, a los Jardines de Versalles, y de buena primera sufren como un viaje en el tiempo y se ven dentro de lo que era la época previa a la Revolución Francesa. No sé si habéis escuchado hablar de ese caso. ¿Cuál? Yo no sé nada. Álvaro, cuéntame que yo no tengo ni idea, ¿eh? No lo conocéis. Bueno, es un caso, eran dos profesoras inglesas que van de viaje a Francia, entonces terminan en los Jardines de Versalles. Entonces ellas dicen que están paseando por los Jardines de Versalles y entonces ven aparecer a una persona vestida de época, ¿eh? Entonces ellas piensan, bueno, esto es que hay aquí como una especie de representación o algo que están haciendo, ¿no? Como a veces ocurre ahora cuando te hacen esas jornadas inmersivas. Y entonces resulta que es que de buena primera empezaron a ver que todas las personas que estaban en esa zona del jardín de Versalles realmente eran como si estuvieran en la época previa de la prerevolución, ¿no? La época de Luis, pues sería Luis XIV, Luis XV, Luis XVI. E incluso ellas estuvieron hasta interaccionando con ese tipo con estas personas, ¿vale? Y posteriormente dicen que hacen como si fuera la entrada a través de un jardín con una puerta, salen de ese jardín con la puerta y vuelven otra vez al tiempo actual. Ese es un caso bastante conocido de este tipo. Es que me ha sonado mucho cuando lo ha comentado. Hay otro caso también este caso se da en Inglaterra, es de unos soldados que estaban haciendo unas maniobras, y entonces les dicen que tienen que ir a un pueblo. Ellos entran en el pueblo, que supuestamente es un pueblo abandonado, y sin embargo entran en el pueblo y ven en el pueblo gente, y ven a un herrero. Entonces se dan cuenta que el herrero está en lo que es la forja y está trabajando haciendo, pues, si no recuerdo mal, creo que eran herraduras, me parece. Y cuando empiezan a hablar con él se dan cuenta que el herrero habla en inglés, pero un inglés muy extraño, como muy cerrado. No le sonaba mucho. Y entonces resulta que también hicieron ese tipo de viaje, por decirlo así, un viaje en el tiempo. Claro, porque esto ya no sería un missing time, un tiempo perdido, esto sería un salto en el tiempo. Claro. Exacto. Es que ella creo que fue todo a raíz de la relajación. Claro, pero en el caso de esta mujer, te relajas, te duermes y sueñas. No, pero también es que puede ser sí, que pero lo ella haya dice soñado. que estaba consciente, que no estaba dormida, porque también. Bueno, pero eso es lo que nos creemos todos. Ella tampoco se cierra a nada, a ninguna explicación. Yo, llevando el tema de lo que se habló una vez aquí del tema de la Matrix,
El tema tanto de este audio como lo que comenta Álvaro me recuerda un poco a la serie Westworld, a los libros, donde el parque temático del oeste, los actores, tienen recuerdos de un futuro, pero simplemente eran robots que cuando salían del cercado estaban reformando, o sea, reparando y tal, veían el entorno que era para ellos un futuro. Claro. O un pasado. Si hay un fallo en la Matrix y te quita el chip, lo actualizan, estás viendo el pasado. Ellos eran un fallo en el software del individuo, ¿no? Claro. Entonces, si también tenemos fallos de esos y creemos que son saltos en el tiempo. Pues sí que es verdad que hay gente que tiene recuerdos del futuro y no sabe ni dice ni piensa que ha tenido un salto en el tiempo, porque el salto en el tiempo igual puede ser hacia atrás que hacia adelante, pero normalmente suelen ser hacia atrás, porque el futuro todavía pues no se sabe. No te creas, el caso del ruso que yo ya no sé si es verdad o es mentira, que luego se hicieron fotografías, el de que fue a la comisaría. Sí. Es que claro, el problema de eso es muy raro. Sí. A ver, hay historias. Perdona. Esto que se ha ido por agua, Álvaro. No, ese es el gatete que ha saltado. Pues mira, ha tenido razón, Dani, he preguntado. Entonces, que estaba hablando el gato. El gato. Ostras, tú. Que ha pegado un salto, un brinco. Es un gato raro, ¿eh? Ese gato viene de Sirio también. Como todos los gatos que dicen que vienen de Sirio. Bueno. A ver, vamos a posicionarnos un poquito, porque lo que queríamos era hablar sobre esos tiempos perdidos, esas pérdidas de tiempo exactamente, que parece, o pérdidas de recuerdo, que no recordamos que nos ha ocurrido durante un periodo de tiempo. Nos estamos yendo al salto del tiempo, que al final todo tiene que ver, porque todo es tiempo, pero vamos a ver. La mayoría de Missing Time ocurre en el caso de abducciones o de visiones nocturnas de luminarias. ¿Vale? Daniel, ¿tú crees en que puede existir este tipo de casos? ¿Crees que aunque por ejemplo pensemos que el 90% puede ser inventado o mal recordado o mal expresado, ¿tú crees que puede existir esto? No. Pero siempre habrá una explicación lógica que sea el porqué. Ya sea la hipnosis de la carretera, ya sea que tú vas en modo mecánico, ya sea que tu mente has pasado a lo mejor un momento, una discusión con una pareja o un mal momento con alguien y te vas a casa o lo que sea, sin querer levantas el pie del acelerador, tardas más de lo debido, estás pensando y tu mente hace pum, se bloquea, genera ansiedad lo que sea y te borra X recuerdo y tú dices, hostia, ahora en 1 hora y media he tardado lo que tardo antes 20 minutos. Por ejemplo, como decía Susana antes, en un recorrido de 25 minutos tardar 4 horas, tardar en vez de 25, tardar 40, 20 minutos más, pero 4 horas. Lo de la niebla igual, te pierdes por la niebla, lo que sea. En la niebla ocurren 2 casos. El caso del tiempo perdido, que hay cierto tiempo que no sé lo que ha ocurrido, y el salto en el tiempo, o salto a otra dimensión. Salto en el tiempo, que me meto en la niebla, no sé lo que ha pasado, han pasado 6 horas, he saltado en el tiempo. Bueno, también hay una historia de una pareja inglesa que va con su coche, atraviesa un banco de niebla y aparece en otro país. Claro, pero ¿qué iba? ¿De España a Portugal? No, iba pues de un pueblecito de Londres a otro pueblecito. Si está la frontera ahí en la niebla. Por ejemplo, no, aparece en otro país. Esto al final parece ser que es una leyenda, un mito, que no es real. Pero sí que han ocurrido. Perdona, sí. de ese caso hay un caso muy conocido que se dio en la provincia, creo que fue en Sevilla, donde una pareja iba en un vehículo, precisamente entra en una niebla y cuando sale estaban en Argentina. Y de ese caso sí hay pruebas de cuando incluso reenviaron el coche, porque estaba el coche también, y está documentado. Pues a ver eso cómo te lo comes. Claro, ¿qué haces tú en Argentina siendo sevillano, sin pasaporte, Exactamente, sin nada? iban por una zona de la carretera de Sevilla y entonces terminaron en Argentina. Y de hecho, qué curioso, ¿no? No, pues que lo digan dónde está, que me ahorro el vuelo. Pero eso puede ser un portal que se queda abierto. Lo que sí, lo que queda claro es que uno tiene que creer lo que te dice esa pareja, ¿no? Que te dice que ellos iban en una carretera de Sevilla y efectivamente lo que presentan son las pruebas de que volvieron de Argentina.
¿Hasta qué punto hay que creerse lo que nos dice? Ese es el problema, que claro, no sabemos la primera parte si es seguro o no. Lo que sí es cierto es que volvieron de Argentina. Tenemos que creer en el testimonio habrá del, que ver del el coche, testigo. el rodaje, el desgaste, Claro. la gasolina. Hay muchísimas cosas, Ahí, claro. ahí está el punto. La mayoría de... Porque aparte de Argentina, si no pasas el charco, no puedes ir por es tierra. es que no te has ido, como dice Dani, has cruzado la frontera, no, es que te has No ido al puedes otro ir lado por del tierra. charco. ¿Tú te imaginas a los dos del coche? ¿A los? A los pasajeros del coche bajando la ventanilla preguntando y qué raro, ¿no? El acento sevillano, ¿cómo ha cambiado? ¿Cómo ha ¡Ese cambiado? boludo! ¿Y dónde cojones estoy? No, tiene tela, ¿eh? Hombre. Tiene tela. Bueno, pues yo creo que es el momento de escuchar a Dani Barrios, que también nos habla un poco sobre este tema. Y él también es como tú, Dani, un poco reacio a creer, ahora falta que yo lo encuentre. Y... No y que esto sea puede- reacio, es esto que puede- si no sí lo que- vivo, No, es que no. cuesta mucho. Es que aunque lo vivas cuesta, porque esto que nos cuenta Dani Barrios nos puede dar pie, si lo encuentro, nos puede dar pie a que Susana y yo contemos nuestro Missing Time, que a día de hoy seguimos sin saber No tengo ni idea qué de ha qué ha pasado pasado. ahí. Bueno, pues espérate, que estoy aquí buscándolo y no lo encuentro, pero bueno, a ver, Dani, a ver, ¿dónde está? Bueno, ¿será posible? Es que como lo tengo aquí en el WhatsApp, porque yo les digo, mira, mandármelo por el WhatsApp porque así no tengo que pasarlo Es más por... cómodo para ti. Claro, a la no hora tengo que de- pasarlo por de ningún ponerlo. lado ni nada. Entonces, aquí está Dani Barrios, que Dani Barrios él dice que vive el mundo de la psicofonía y que bueno, él ha estado aquí, nos ha contado cosas, experiencias y nos ha Investigaciones contado que ha hecho. sus libros publicados, También. nos ha hecho sus experiencias. Pues escuchamos a Dani, que ya lo tengo aquí. Bueno, pues este se ve que no es. No, ¿verdad? No, porque Ha saltado en el tiempo el se audio. oye, pues igual, porque solo se oye... Como si estuviera escribiendo por ordenador. Oye, ¿cómo puede ser que solo se oiga esto? Muy buenas de nuevo. Es un placer. Lo he parado porque antes le he dado al play y se ha escuchado el ruido, pues es el mismo audio que ahora está hablando Dani. Bueno. Vale, lo voy a echar para atrás y le vamos a poner al play. Luego escuchamos esta cosa rara que ha pasado. Muy buenas de nuevo. Es un placer estar aquí en vuestro programa de 75 escalones y por supuesto pues agradecido por que contéis con un servidor. Bien, el tema a tratar es abducciones, el tiempo perdido. En mi modesta opinión, soy muy reacio a ello, sinceramente. Considero que, como bien sabe Vicente, soy una persona que creo en ello, en la existencia de ello, como los paragnostas, por ejemplo, clarividentes, etc., pero considero que hay muy pocos, no tantos como tan asiduos como vemos a día de hoy. Esa es mi opinión. Creo en ello, pero no tan frecuente. Bueno, me viene a la mente en mi segundo libro, Relatos Paranormales, ¿cuál es el fin de nuestra existencia? Me viene a la mente lo que es una experiencia extracorpórea, que ese tiempo... en ese tiempo él salió de su cuerpo, hizo un recorrido, un viaje, en el cual, resumiendo brevemente, apareció en una vivienda que desconocía por completo y, bueno, acelerando el proceso, pues simplemente es que se le fue el tiempo, no era capaz de controlar esa experiencia extracorpórea y días posteriores habló con un compañero suyo y resulta que cuando cuando le comentó cómo era la vivienda, le dijo que supuestamente sería su suegra y que ese caso en el que había entrado a una casa y había visto a una chica y luego entraba a una estancia y en esa estancia sentía unas sensaciones que se tuvo que dar la vuelta y volvió a su ser, pues resulta que al final su compañero de trabajo perdón, le comentó que podría ser la vivienda, le dio detalles y resulta que en el salón, cuando él entró,
hablando con su cuñada, sintió en esa noche exactamente un frío, lo que es una termogénesis. La termogénesis puede ser una bajada de temperatura abismal, como una subida de temperatura abismal. Frecuentemente suele ser más en el tema del mundo del misterio, como estamos hablando, suele ser más bajada de temperatura. Y bueno, pues en esos momentos, en esa hora aproximada, esta chica, esta cuñada del compañero de trabajo, sintió un frío, esa termogénesis, y posteriormente en la otra estancia donde quería entrar estaba su madre. Detalles muy concisos en los cuales eran claros de que esa vivienda era la de su suegro, y bueno, por otros tipos de detalles, pero que en este caso es una experiencia extracorpórea en el cual a él se le fue el tiempo, pero inconscientemente su cuerpo salió de su ser, su alma salió de su cuerpo físico y vivió este suceso. Esto lo tengo en Relatos Paranormales, como he dicho, y así a la mente, a grosso modo, acaba de llegarme también a la memoria un compañero mío en el año 2013. Resulta que quisimos hacer una alerta ovni en un embalse del Atazar, en el Berrueco, en la periferia madrileña, y ahí como primer testigo yo puedo asegurar que dentro de esa experiencia, que considero que es un caso UFO, estamos hablando de un caso OSNI, objeto subacuático no identificado. Vimos a las 5:20 de la madrugada lo que es un doble anillo verdoso salir de las profundidades del agua, pero bueno, para no entrar en detalles, lo que sí puedo dejar claro es que hubo un momento en el cual mi amigo, bajando ladera hacia abajo, yo le decía: ¿qué haces? ¿Dónde vas? ¿Qué estás haciendo? Él bajó directamente para ver ese doble anillo. Posteriormente ve un ser, lo estoy contando muy brevemente, lo reconozco, pero los detalles que quiero puntualizar a razón de lo que trata hoy el programa es muy sencillo. Lo que yo presencié como testigo en la parte superior, como él bajando hacia abajo, descendiendo la ladera, ahí se detuvo el tiempo. ¿Por qué? Porque se creó un silencio absoluto. Toda la noche, siempre lo he dicho en varios programas que me han entrevistado y me da igual cómo suene, toda la noche escuchando perros y un burro, toda la madrugada, noche y madrugada. Y en esos momentos se creó un silencio total. Yo veía cómo descendía la linterna de mi compañero, pero ni le escuchaba las zancadas que daba. Silencio absoluto, en total oscuridad, a últimos de julio, estamos hablando del 2013, y se detuvo el tiempo. ¿Por qué? Porque sabemos que era las 5:20, 5:15, la última vez que vimos la hora, pero en esos momentos el silencio, que para mí, en el mundo de la parapsicología, parapsicobiofísica, como bien acuñó don Germán de Argumoso y Valdés, siempre ese silencio a la hora de vivir un fenómeno paranormal. En este caso yo me dedicaría más al tema UFO. No sé bien cómo explicarlo, pero se detuvo el tiempo. Fue un silencio absoluto. No sé decir si fueron cuestión de 2 minutos la experiencia, si fueron 25 minutos, pero como todo experimentador, yo creo que lo mejor en esta vida es vivir la experiencia. Y ahí, des las explicaciones que puedas dar, detalles que puedas dar, es el único momento en el que yo considero que se paró el tiempo y el silencio. Y lo que más sentí a razón de la experiencia es que estábamos vigilados. O sea, tanto mi amigo acercándose a la orilla del agua, del embalse, del Atazar, como un servidor en la parte superior, lo que quiera que fuere, podía hacer con nosotros lo que quisiera. Meternos en el agua, cogernos, absorbernos, una abducción, hacer lo que desee. Pero estábamos, lo que se dice vulgarmente, totalmente lo que es vendidos. Estábamos vendidos, estábamos a su merced. Así que bueno, no sé qué más comentaros, simplemente que un placer estar aquí de nuevo con vosotros. Y sí, creo en ello, pero o tiene que ser una persona muy, muy, muy cercana, que tengas total confianza en ella, o si no, por desgracia, a día de hoy, como está el mundillo del misterio montado por ciertos individuos,
tira más en lo que es los números, el protagonismo, el ego personal, que las experiencias vividas en primera persona, y creo muy pocos casos por cómo está a día de hoy, que para mí está un poquito lo que se considera podrido. Pero no soy quien, y creo que nadie debería de ser quien, para afirmar en el mundo del misterio de que las abducciones, el tiempo que se quede parado, no creo que nadie pueda afirmar nada, puesto que somos simplemente experimentadores, testigos de lo paranormal, del mundo de lo inexplicable, pero sí, el tema a tratar creo en ello firmemente, pero no creo a tantos sucesos, tantos testigos. Así que bueno, sin más, un fortísimo abrazo y gracias por contar conmigo. Un fuerte abrazo. Bueno, ante todo, darte las gracias a ti, Dani Barrios. De hecho, yo conozco la presa que habla, la presa del Atazar. ¿La conoces tú? Sí, está en la Sierra Norte de Madrid, muy cerca de La Cabrera y de Venturada. Uh-huh. Es un pueblito entre montañas, entre Miraflores de la Sierra, en fin. Y la verdad que allí siempre la gente, cuando ha ido a avistar estrellas, porque allí no hay mucha contaminación lumínica, y cuando ha ido a avistar estrellas o cosas así, siempre dice que han visto cosas raras que salen del agua, o sea, de lo que es la presa. Es una presa bastante grande, y sí que es verdad que hay gente que dice que ha visto cosas raras salir del agua, e incluso luminarias, en fin, sí que es un sitio donde la gente ha visto cosas raras. Pero fijaros que aquí no hay un salto en el tiempo, no hay un tiempo perdido, pero sí tiene la sensación de que el tiempo se ha parado. Y sí que es verdad que muchísimas experiencias de este tipo, tanto ufológicas como de investigaciones paranormales, a lo cual nosotros nos dedicamos un poquito más, ese momento de silencio, de no escuchar ni a un grillo, ni a un perro, sí que sucede. Sí que se da, a veces se da así. ¿Tú qué explicación tienes a esto, Álvaro? Bueno, aquí habría varias cosillas que tocar. En primer lugar, el hecho de que es curioso que muchas veces todos estos fenómenos se den cerca de grandes masas de agua embalsada. Uh-huh. Eso también es muy curioso. En segundo lugar, el hecho de que como si el tiempo se detuviese, yo creo que eso es algo que pasa, también es algo que pasa a menudo, incluso lo tenemos en nuestra manera de hablar, ¿no? Cuando vemos que algo nos impresiona, es como si se detuviera el tiempo. Volvemos a lo mismo, la sensación subjetiva de tiempo no tiene nada que ver con la objetiva. A lo mejor pensamos que el tiempo se ha detenido y no es así. Claro, porque el tiempo sigue transcurriendo. El tiempo tal cual lo conocemos sigue transcurriendo, pero sí es verdad, Álvaro, y bueno, no sé si Dani ha tenido alguna experiencia de este tipo, pero Susana, yo te digo que sí. No sé, ¿tú has tenido alguna sensación alguna vez de que se para todo, de que no hay ruido de viento ni de grillos? ¿Lo dices por algo en concreto? No, lo digo. Pensaba que decías por los días de las setas. No, pero sí que es verdad que ahí lo digo porque como has venido varias veces con nosotros de investigación, hay momentos, pero que es lo que dice Álvaro, a lo mejor es como algo personal. O a lo mejor es que ya ignoras, sabes que está el búho, por ejemplo, ahí fuera, y al final ya no le oyes. Haces caso. Tú, donde tú vives, a día de hoy escuchas los trenes. Donde yo, sí, alguna vez sí. Pero sí, constantemente. No. Sin embargo, cuando viene alguien de fuera, te lo dice. Los escuchan, sí. Pasa totalmente desapercibido. Bueno, digamos que el oído se hace nosotros al entorno. Vivimos muy cerquita de la estación. Pero si es que es verdad lo que dice Dani. Y bueno, en verano sobre todo se oye más porque tienes todo abierto, ventanas, balcón, todo abierto. Pero sí que es verdad lo que dice Daniel, de que hay momentos en que viene alguien de visita y dice, jolín, ¿cómo se escuchan los trenes? Y tú dices, ¿qué trenes? ¿Ha pasado un tren? Y a mí me ha pasado. Ni te enteras. El oído se hace el entorno, tú estás mejor de investigación, prestando más atención a lo que tienes mejor a tu derecha, y tu cabeza empieza a ignorar lo de la izquierda, ese búho, ese perro que ladra, ese murmullo, ese viento. Como más prestando más atención a lo que porque tú ya has adaptado ese sonido, entonces ya completamente lo ignoras y escuchas lo que quieres escuchar realmente. Digamos que Dani, por ejemplo, Dani Barrios está más pendiente de su compañero que está bajando hacia el lago, pues que no se caiga, que no hacia tal, que no sé qué, y está prestando tanta atención que parece que todo lo demás allá pasa un segundo plano. Profunda y bastante grande. Pero claro, hablamos de Dani Barrios. Dani Barrios lleva muchísimos años haciendo investigaciones más parapsicológicas que ufológicas, pero bueno, también tiene experiencia. Entonces, claro, cuando alguien así, de una persona que no es asiduo,
te dice esto, pues bueno, tienes ahí, pues bueno, pues lo que dice Dani, ¿no? Lo que dices tú, pues igual se te queda en un segundo plano, pero cuando alguien que es un investigador, que está pendiente de cualquier sonido, porque a ti te ha pasado, Susana, igual que a mí, o sea, estamos pendientes de ese sonido, como decía él, que oía perros y un burro toda la noche. Toda la noche. Y nosotros hemos estado en sitios donde hemos oído ovejas o cabras y de repente no se ha oído absolutamente nada y da paso a una psicofonía. Eso sí, también ha pasado. Es como que los animales paran de hacer ruido, el mundo exterior para hacer ruido para dar paso a la psicofonía. Y una vez se oye la psicofonía, todo vuelve otra vez. Y tú en ese momento dices, algo hemos captado. Sí, eso nos pasó en Jumilla. En Jumilla, ¿verdad? ¿Y tú crees que las cabras van a decir, espera? No, pero que es como si se confabulara todo. Es muy curioso. ¿Y no será que a lo mejor que para entre plano y plano, para que tú lo oigas, dejas de oír todo lo demás? Pero fíjate, entre plano y plano, para que tú lo oigas, tú ya estás dándole una inteligencia que hace que se pare y que ese plano y el otro plano para que yo lo pueda oír. Sí. Igual que escuchábamos caballos y no hubo caballos alrededor. Es que eso fue una psicofonía. Por eso digo. O sea, el relincho... Pero se escuchó con el propio oído. ¿El caballito muerto hacía psicofonía? Sí, se escuchó con el propio oído. Comilla, pues. Sí, tú ríete, pero se escuchó ¿verdad? con el propio oído, no se escuchó por ninguna parte. No, pero no, sí, se está grabado sí, pero también. Bueno, también fue por el propio oído. Yo pensaba que me habías preguntado eso porque contaba el día de las setas, que estaba bajo el influjo de las drogas. No, pero sí que es verdad que con lo que te dije que, coño, si veía gallinas, no veía nada que ver, o sea, el patio como era antes, los que gente toman, con otra ropa. Los que toman ayahuasca y los que toman todas estas cosas que lo que hacen es inducir a tu mente claro, a que vea cosas, que eso no significa que esas cosas que vean, como creían los antiguos ancestros de los indios, los pieles rojas, o es así, pues que conectaran, ¿no? con sus fallecidos, con sus viejos y les pidieran, porque al final les pedían consejos y se lo daban. No sé, si ¿vale? A mí me miraban. A ti te miraban. También te digo que yo pensaba ya que, o sea, eso fue a las 12 de mediodía, que yo pensaba ya que era de noche y ya han pasado 10 minutos. Ya, pero ahí estabas, lo que dices tú, ante la influencia de haber tocado eso. Entonces, Álvaro, tú como médico, ¿qué piensas cuando esta gente, estas tribus, pero yo no hablo de las tribus de ahora, sino de antaño, ¿no? Digamos de las tribus en la época de mis tatarabuelos, esos Sioux, esos apaches, o esas tribus de Cuba, o esas tribus del África del África negra. Pero que tribus de ahora que siguen usando los mismos métodos que todas esas antiguas. Pero sabes mucho más las cosas. De la selva. Sabes mucho más cosas, claro. Es que ya pocas no te hablo de de tribus de Argentina, en la selva pocas tribus salvajes sin contacto humano quedan ya, ¿no? Y las que haya rimatesas. Bueno, exacto, y las que quedan tiraron el helicóptero ese. Exacto, le tiran flechas al helicóptero y se cargan el helicóptero, o sea que. Bueno, Álvaro, yo como médico lo que te quería preguntar es cuando esta gente utiliza este tipo de droga para alterar la mente. Sí, hacer una mente que contacte con sus antiguos, que le piden consejo, hablan con ellos y realmente les dan consejos y son buenos. ¿Tú crees que aparte de estos psicotrópicos la mente es capaz de enlazar con esos ancestros? Tómate ya la preguntita. Bueno, yo te hablo como médico, como médico. Yo tengo mi propia hipótesis. O sea, voy a hablar simplemente desde el punto de vista personal. Yo pienso que la mayoría de lo que se usa para provocar un estado alterado de la conciencia, ya sea psicotrópico, pero también puede ser, por ejemplo, el rezo continuo de la misma manera de rezar, por ejemplo, que hacen los budistas, o incluso eso se importó al cristianismo y al catolicismo, como el rezo del rosario, etcétera. Claro, eso es un mantra. Lo que buscan es hacer lo que yo llamo el silencio sensorial. El silencio sensorial es evitar cualquier entrada de información sensorial a nuestro cerebro, para que, digamos, tome el control la parte que normalmente está acallada por ese ruido sensorial. No sé si me estoy explicando. Sí. Es despertar esa parte de la mente que tenemos como dormida.
Abrir el subconsciente, ¿no? Efectivamente. Exactamente, esa es mi opinión. Ajá. Entonces, yo sigo pensando, yo soy de la opinión de los que piensa que la conciencia tiene dos componentes, tiene dos partes. Tiene una parte que sería pues la conciencia que nos permite pues interactuar con las cosas del día a día, pues que nos hablen, respondamos, etcétera, pero luego tiene otra parte que es una parte más personal, ¿vale? Y precisamente cuando se acalla la parte que nos permite ser precisamente conscientes, o sea, la que está en relación con el exterior, es cuando toma lugar esa conciencia que digamos que es más personal y que esa sí es capaz de, no sé si se une a una especie como de gran conciencia o incluso cambia de plano y entramos en un nuevo plano donde podemos contactar con otras conciencias. Otras conciencias pueden ser conciencias humanas o no necesariamente humanas. Esto es mi opinión. Además, El gran despertar. sí. Llegas a un punto de conciencia en el que te vinculan los que están al mismo nivel que tú. Claro, Hombre, es ahora que dices- una vibración, ¿no? Claro. Y aparte con lo que digo, cuando por ejemplo Energía. estás soñando, cuando tú ves a una persona en ese sueño que tú realmente no la conoces, es porque dicen que tu subconsciente lo ha visto antes que tus ojos. Entonces es como que se archiva y después en el sueño sale y dices tú, pero ¿quién es esta persona? No lo conozco de nada o no la conozco de nada. Claro, porque eso sería otro tema a tratar. es Es, tu- es la mente Pero humana es que, capaz claro. de crear Es- imágenes es tu que tú subconsciente. no has visto. Pero lo Hombre, que- claro, es capaz de crear y rellenar, o sea, huecos vacíos. en, Sí. en Pero- tu recuerdo e imaginación tú ya vas rellenando huecos. Pero con cosas Claro. que tú conoces. O no, con cosas que te inventas, que se inventan en tu cabeza. Sí, pero- y con los pero- sueños puede ser el subconsciente. Exacto, es un Que tú estás subconsciente. pensando en una canción, miras a una señora a la cara y esa noche sueñas con la señora y si no conozco de nada, Claro. tú ya la has visto. Claro, Subconscientemente tu cabeza la me almacena. estás Claro. dando la razón. Cosas que tú ya Sí. conoces, aunque no seas consciente de que lo has visto. Pero ¿es capaz la mente de crear una imagen que tu subconsciente, que tú de ninguna manera la hayas visto? Que de ninguna manera... a ver. Está complicado. Desde luego no sueñas con algo que no hayas visto con una persona de tres cabezas. Evidentemente. Claro, Pero sin embargo es capaz de imaginártelo. Sí. Si hay una cosa con el sueño que yo creo que todos hemos soñado alguna vez con algo que no es que lo hayamos visto en ese momento, sino que lo veremos posteriormente. también. También. Eso como lo Que es explican. los de Yaví que dicen, ¿no? Esto ya lo he También. vivido. Más bien lo que son los sueños premonitorios. También. Ah. Y ver a la persona. Pero entonces esa persona, es que cuando tenemos un sueño premonitorio, normalmente yo creo que son con gente o con cosas que tú ya has visto, ya conoces. O a veces no. Es intuible. A veces no. ¿Tú has soñado alguna vez con una cosa? Pues yo soñé una vez Que tú no lo conocías. Yo soñé una vez con lo que yo creía que era un edificio, resultó que era un tren. Pero hasta que yo no vi el tren, no reconocí el edificio. Fíjate si es complicado. Y la veces que sueño que me toca la lotería. Sí, Eso no pero puede ser toca, premonitorio. pero no toca. Oye, nos queda muy poco tiempo. Escuchamos a Marta Prieto. No se oye. Pues debería. Que tiene el lo testigo tiro de para algún atrás. Aquí. tiempo perdido o missing time es la vivencia que tiene el testigo de algún hecho paranormal ante lo que para él han sido minutos o escasas horas, cuando puede volver a su vida normal, se ve tremendamente afectado porque han pasado días. Este tiempo subjetivo que el testigo afirma haber estado en poder, por ejemplo, de los posibles ocupantes de un objeto volante no identificado, esta vivencia del testigo puede ser, como digo, de minutos o de horas, y luego enterarse de que han pasado días. Esto tiene que ser tremendamente duro, ¿no? Para esta persona, aparte de la vivencia de enfrentarse a estos seres, a estos fenómenos, experimentar que ha estado fuera, como en otra dimensión, que ha corrido totalmente paralela, pero en otro ámbito temporal. Esto no va solo unido a las experiencias con objetos volantes no identificados, aunque esta ya no es la denominación que tienen estos fenómenos, pero a mí me gusta referirme a ellos así. También se da en otro tipo de fenómenos. Se puede dar asociado a la aparición de seres sombra, a la aparición de ensotanados, por ejemplo, o seres extraños en la carretera, o incluso también va asociado a la presencia de hadas o duendes. Hay un efecto previo,
que se llama el efecto campana de silencio, cuando esta persona, antes de ver o antes de experimentar o entrar en contacto con esta anomalía, se da cuenta de que está el tiempo como parado, se queda todo en silencio, hay una especie de vacío, una sensación de vacío, de presentimiento de que algo no va bien, previo a la aparición, por ejemplo, de una procesión de ensotanados, léase como la Santa Compaña, por ejemplo, o estos seres tan raros y tan terribles que aparecen en la carretera, va uno circulando y de repente tiene la sensación de que el tiempo se ha parado, que hay un silencio que pesa, hay un silencio que incluso asusta porque no es lo normal. Es como una especie de brecha en el espacio-tiempo que nos hace pasar en un momento dado a compartir una dimensión distinta a la nuestra, pero es que podemos pensar que es tan sorprendente para nosotros como por ejemplo para el ser que aparezca. ¿Quién observa a quién? ¿Quién asusta a quién? Porque hay veces, por ejemplo, en la aparición de seres sombra o de estas brechas espaciotemporales, en el caso, por ejemplo, que se dio en un turista que estaba visitando un monasterio antiguo, pasó a una de las salas que estaba en ruinas y de repente tuvo esta sensación de salto en el tiempo, de vacío, y de repente pasó a ver cómo los frailes estaban manipulando y preparando comida en la cocina de ese monasterio, de ese convento que estaba en ruinas. O sea, fue como si hubiera viajado al pasado. Y lo que más le sorprendió es que uno de los frailes le devolvió la mirada, cosa que es sorprendente porque claro, nosotros experimentamos como ese ser nos observa, pero es que para ese ser también nosotros podemos ser una anomalía. No sabemos quién está invadiendo a quién sorprende a quién. En el caso de raptos por parte de hadas o seres feéricos que en un momento dado pueden abducir o secuestrar a un ser humano para transportarlo a su mundo especular, porque es una especie de copia del nuestro, una imagen especular, simétrica pero inversa a la vez. Esta persona que visita el mundo feérico puede permanecer en este mundo unos días, pero cuando regresa experimenta aterrado que han pasado años. Por ejemplo, vamos a la leyenda tan conocida de Ichabod Crane, en la leyenda de Sleepy Hollow, que cuando regresa de ese sueño han pasado 100 años. Esto tiene que ser tremendo, pero también se han dado casos de avistamiento de luces extrañas en la carretera. Esta persona que ha sufrido esta anomalía no recuerda lo que ha pasado, pero sí recuerda el día y la hora en la que se inició esta experiencia. Y de repente vuelve a su coche, está en su coche y ha dado no solo un salto temporal, sino que ha dado un salto geográfico, porque incluso aparece en otro punto. Y hay un vacío en su cabeza, hay un vacío. ¿Qué ha pasado en ese tiempo? ¿Qué es lo que se ha producido? ¿Dónde he estado realmente? Esto tiene que ser una de las partes más aterradoras, porque uno no tiene control de su propia vivencia. ¿Qué han hecho conmigo en ese tiempo? ¿Soy la misma persona que ha pasado? ¿Cómo puedo recuperar esas horas en las que no he estado? ¿Y dónde he estado? Esto, como digo, puede ocurrir tanto en vivencias de personas abducidas como en la experiencia de personas que se han enfrentado a seres feéricos, a seres extraños en la carretera, o estos saltos temporales en los que podemos en un momento incursionar en otra realidad, no de otra dimensión geográfica, pero sí de otra dimensión temporal, y enfrentarnos cara a cara con otros seres humanos que han vivido, que están viviendo ese otro tiempo. Pero realmente, ¿dónde estamos? ¿Dónde hemos ido? ¿Y por qué nos ha pasado? ¿Por qué en ese momento? ¿Por qué se producen estas brechas temporales? La verdad es que la definición de tiempo perdido para mí es aterradora. Muchas gracias. Gracias Vicente, gracias Susana, gracias a todo el equipo de 75 escalones, y os deseo sinceramente una feliz Navidad, que no perdáis el tiempo, que no haya un tiempo perdido y que llenéis vuestra vida de experiencias que os enriquezcan, y que esta Navidad sea para compartir con nuestros amigos y con nuestros seres queridos, independientemente de cuáles sean nuestras creencias. Muchísimas gracias y feliz Navidad.
Bueno, pues darte las gracias, Marta, como no, desearte feliz Navidad también. Y bueno, comentar que Marta es medium y bueno, presenta, yo creo que uno de los programas sorpresa de este año, que es La Senda Esférica. Me podéis encontrar en iVoox y bueno, espero que os guste. Si nos fijamos, Susana, Dani, Álvaro, también viene a contar lo de la campana del silencio, que cuando vienen a ocurrir estas cosas, como que todo se para, hay silencio, no hay aire, o sea, parece que el tiempo está parado. Bueno, está parado, como hemos dicho antes, relativamente. No está parado o no, pero que parece porque que como que todo se para. Exacto, es algo que se pone como en armonía para que suceda algo, pero el tiempo sigue corriendo. Claro. Y como bien dice ella, lo que a lo mejor para ti aquí son unas horas o son unos días, cuando regresas son 100 años que han pasado. O sea, lo que tú te crees que allí son unos días o unas horas, aquí son 100 años. O sea que... como decía Einstein, ¿no? Sí. El tiempo es muy relativo. Sí, el tiempo es muy relativo. Pues fijaros que ninguno de los testimonios que nos han dado, de estas explicaciones, todos van dirigidos a la ufología. O como mucho a esas luminarias o seres de la carretera, esos seres altos. Sí, pero también esta chica dice, Marta también dice cosas como hadas, también, que te pueden raptar, llevarte a su mundo. Pero fíjate que nadie dice lo que nos ocurrió a ti y a mí y a otras 10 personas. Sí. Que fue haciendo una investigación de las que normalmente hacemos y las que conocemos en un hospital abandonado. Tenemos como 2 horas y media perdidas, lo tenemos que decir, aunque queda muy poquito tiempo. Tú fíjate, Álvaro. Pero fue raro porque tú, recuerdo que cuando estabas analizando todo el material, todo el trabajo, a lo que son temas de grabaciones y demás, añadías siempre media hora. Sí, no, media hora no, añadía más tiempo. Si por ejemplo la grabación eran 2 horas y 15 minutos, pues venga, 2 horas y media. Si era 1 hora y 20, venga, pues 1 hora y media. O sea, no le añadía siempre media hora, pero bueno, sí que le iba alargando. Exacto, pero es para dar una referencia de que ibas alargando porque, claro, porque Álvaro, sigues ahí, ¿no? Sí, vale, pues tú quizás no conozcas el tema, aunque alguna vez lo hemos contado un poco y ahora lo vamos a tener que contar muy rápidamente porque queda muy poco tiempo de programa. Y es que, bueno, Susana, yo y 10 personas más estuvimos en un hospital abandonado en la provincia de Alicante, donde allí estuvimos, pues, bueno, no sé, horas. Entramos a las 8 de la mañana y salimos a las 5 y algo. A las 5 y 5. Bueno, 5 y 5 es cuando nos dimos cuenta. Nos dimos cuenta, pero bueno. Porque, bueno, durante toda la noche ahí tuvimos experimentaciones de todo tipo, de aislamiento, de psicofonías, de grabaciones, de todo tipo, y lo teníamos todo grabado. Me acuerdo que Dani me dejó una GoPro que tenía recién comprada, y entonces dividimos el grupo, como éramos 12 o 13 personas, dividimos en grupo para buscar la morgue. Fíjate, Álvaro, que raros somos, que lo que queríamos era encontrar fetiches. La morgue. Bueno, la cuestión es que íbamos con walkies en todo momento comunicados. Aquello estaba lleno, estaba todo roto. Estaba todo en el suelo, puertas, en ventanas, el suelo habían cristales. Entrabas ahí dentro y era como un elefante en una cacharrería. O sea, imposible no hacer ruido. Pues fíjate que tuvimos un encuentro paranormal con unos seres, con unas personas. Sí, un grupo de chavales. Y que luego pensamos que no son chavales, que eran otra cosa, porque no hacían ruido al caminar, pero de eso te das cuenta después, Álvaro. Y encima por la zona que entraron, que era un tercero, claro, sin escaleras por fuera, y lo que te preguntan, por la ventana. Lo que te preguntan, que nos preguntan, y nosotros nos dicen, buenas noches, ¿qué están ustedes descansando? Que me acuerdo perfectamente, porque estaba con mi amigo Pedro entrevistándolo para el programa. De hecho, cualquier oyente, tú mismo, Álvaro, si buscas en iVoox, por ejemplo, o en Spotify, buscas el programa Mare Nostrum se llama, Mare Nostrum, el hospital abandonado Mare Nostrum, tal, no sé qué, puedes escuchar todos nuestros compañeros explicando todo lo que pasó aquella noche. Bueno, la cuestión es que llegó un momento en que alguien dijo,
oye, nos tendremos que ir, que son las 5:05 de la mañana, por eso nos acordamos, porque y nos quedamos todos como alucinados, como ¿qué estás contando? Las 5, si serán las 1:30, serán las 2. Porque tiempo atrás, pues para mí fue una hora atrás, mi compañera me preguntó ¿qué hora es? Y yo le dije la 1:30. La 1:30. Entonces yo lo que para hice mí fue eso. Ya ahí tuvimos una sensación rara, extraña, de que aquí está pasando algo. Sí. ¿Vale? Ocurrieron muchas cosas, captamos psicofonías, tuvimos avistamiento de cosas, hicimos sesiones de aislamiento donde gente sin haber agua, sin haber nada, se escuchaba de todo. Bueno, entonces ya teníamos una sensación muy extraña y ya viniendo para casa, tenemos 1 hora y pico de camino para volver a casa, ya íbamos comentando, pues tengo la sensación de que aquí han pasado tiempo. De hecho, 2 compañeros se perdieron y se fueron hacia Murcia. Ah, bueno, sí, se fueron a casa por otro lado, sí, bueno. Que se perdieron de camino, que no salieron, que fíjate lo aturdidos que salieron, que no se dieron cuenta de que todos tirábamos para el mismo sitio. Ahí puede ser pues que estás cansado también de tantas horas. Y que te estoy diciendo, de que estaban tan aturdidos, de que todos tirábamos para el mismo sitio y ellos fueron los únicos que se tiraron para el otro lado. Y la cuestión es que ya de camino íbamos pensando pues que algo había ocurrido, de que no era normal, algo pasa. Y al día siguiente, ya después de haber descansado, pues yo cogí todas las grabaciones, tanto de audio como de vídeo, todo, y lo que decíamos al principio, pues fuimos calculando y añadiendo un poco de tiempo a todo, más luego al final un poco más de tiempo por algunas cosas que a lo mejor no hemos grabado, que al final lo tenemos todo grabado, o sea, hay 800.000 vídeos de esa noche. Y nos faltan 2 horas y media, Álvaro. Sí. Nos faltan 2 horas y media que nadie de las 12 personas sabemos qué coño ha pasado con esas 2 horas y media. Los fosquitos. Sí, esa noche teníamos fosquitos. Es que nosotros no vamos de investigación sin fosquitos. Fíjate que hay muchos, tanto en la ficción como en testimonios, que cuando van a, sobre todo, hospitales o psiquiátricos abandonados, la hora que les marca el reloj no suele coincidir con la luz solar. O sea, mejor sigue siendo de noche y pone que mejor que está amaneciendo. Mira en el móvil, son las 7 de la mañana. Hombre, porque sigue siendo de noche. Yo ahí no me he fijado, es una cosa a tener en cuenta vayamos a otra investigación. Pero precisamente ahí es que no había momentos donde estábamos que no habían ventanas, donde montamos el campamento base, era una zona interior del hospital que pues parecía ser una sala de reuniones o algo. Os quedabais ahí sobaos los 10, estabais ahí dormidos. Sí, las 12 o 13 personas. Esa es una de esas veces que haces tú. Va para la psicofonía, haces una pregunta, hacer así, se escucha y me pongo a roncar. Pues ahí los 10. Ya estamos llegando al final y yo creo que contando estas cosas, bueno, lo que dice Daniel Álvaro es verdad, ¿eh? O sea, yo he estado haciendo psicofonía. Yo no me lo invento, ¿eh? Y me he quedado sopa, ¿eh? Porque te has levantado a las 5 de la mañana. Claro, a ver, te levantas a las 5 de la mañana a trabajar, te trabajas tus 8 horitas diarias, te vas a casa, apenas descansas, comes, recoges todo, venga, que nos vamos a juntar a las 5 de la tarde, porque unos son de Valencia, otros son de otro pueblo, y nos juntamos todos como a mitad de camino, venga, tal, no sé qué, y cuando te das cuenta dices, llevo 12 horas sin pegar ojo, que tú puedes decirme sin ahora. Sin perder el tiempo. Exacto. Tú ahora me puedes decir, o vosotros me podéis decir, claro, tú tienes 12 horas sin dormir, pues tu mente ya empieza a estar cansada, empieza a ver cosas, ya, pero ¿y los otros que han dormido siesta, que se han levantado a las 9? Porque había quien venía con las legañas pegadas aún. Se acababa de pegar un siestazo que para qué. Así está el borrego, que decimos, 3 horas y pico de siesta. Chico, mucho sueño se lo tiene. Pues Álvaro, no ha salido, pero tiene que salir ahora, y es que en investigaciones nosotros hemos tenido tiempo perdido, missing time. No hemos tenido un salto del tiempo, creo. No, yo recuerdo no. Pero ver otras dimensiones sí hemos visto. Sí. Otras dimensiones sí hemos visto, porque ver a tu compañero o compañera cómo pasa por detrás de ti o por delante y que no era y su mujer reconocerlo y todo. Exacto. Bien, eso fue también ahí. Hay una cosa de lo que ha comentado Marta y habéis comentado vosotros, y hablando siempre de esa famosa campana de silencio. Ay, mira, es que se me olvidaba decirlo, es que cuando pasaban estos chavales, que los vimos en 2 ocasiones, en el mismo sitio como un bucle, es que no hacían ruido al caminar, ni siquiera allí era imposible andar sin una linterna, o por lo menos con la luz del móvil. Ellos no llevaban móvil ni linterna. Ya está, ya me callo. Absorbían el sonido. Yo os recuerdo lo que os comenté antes.
Lo que no sé es si para que se manifiesten esas entidades o ocurra el suceso anómalo, voy a decirlo así, aparece la campana de silencio, o es la campana de silencio la que da las consecuencias o las condiciones para que aparezca el fenómeno. Yo creo que esa es la pregunta. Pues no lo sé, pero no siempre ocurre, ¿eh? Nosotros hemos captado psicofonías y hemos visto, mira, nosotros hemos, digamos, visto otro plano porque hemos visto a nuestra compañera pasar por delante, y no es que lo haya visto yo, es que lo vieron prácticamente todo, y estábamos, era verano, fuimos a una masía abandonada, y entonces pues llevábamos como el camping, llevábamos camping gas y eso, porque nosotros somos muy brutos. Bueno, al caso que estábamos haciendo la cena. Estábamos haciéndonos la cena, o sea, no estaba callado, ni se paró el ruido, ni nada. Solo que vimos a nuestra compañera por dentro de la casa. Hay unos portones gigantes abiertos de par en par, y dijimos, oye, pero es nuestra compañera Noli. ¿Qué hace la Noli sola? Y digo, pero ¿qué haces Noli allí? Noli no nos hacía caso, y Noli apareció con su marido por detrás. Venía, estábamos en el campo, pues la acompañó el marido a hacer un pis, y venía de detrás, pero ¿qué queréis? Y nos quedamos todos alucinados. O sea, yo no lo atribuiría a ver otro plano, sino a un doppelganger, una entidad que copian o una entidad que ya ve. Pues por exacto, ejemplo, puede ser también, también. Fíjate, Álvaro, que en ese mismo hospital abandonado en Alicante, estamos cansados un poco, están sentados en una escalera, y yo estoy enfrente de todos ellos, en lo que era un pasillito que daba a las cámaras de la cocina, las cámaras frigoríficas de la cocina, con esas puertas gigantes, gordotas que hay y tal. Pues estoy poniendo la grabadora para hacer un par de preguntas, intentar captar alguna psicofonía, y noto como que alguien, o sea, cuando alguien pasa por detrás de ti, que notas como que te roza un pelín, como ese aire residual cuando pasa alguien. Y yo digo, coño, ¿quién ha pasado por aquí? Y yo me asomo y no veo a nadie. El pasillito se terminaba como a 1,5 metros, 2 metros se terminaba el pasillito, y no había salida. Y la mujer una chica dice, no, ha pasado mi marido. ¿Cómo tu marido? ¿Sí, que sí, que lo he visto yo. Yo reconocería a mi marido entre 1 millón de personas, no sé cuántos. Y los otros compañeros, sí, era fulanito de tal, no sé qué. Y de repente, fulanito de tal aparece con Susana, que venían de ver unas cintas de VHS o no y de ver las calderas de abajo, de los sótanos y todo eso. O sea, ¿qué es eso? ¿Un pequeñito salto en el tiempo de todos? ¿Otro plano dimensional? ¿O lo que dice Daniel? Doppelganger. ¿Un cómo? Doppelganger. Doppelganger o algo así, es alemán. ¿Tú esos nombres de dónde los sacas, chico? Yo no me lo invento. El doppelganger, el doble, pero en todo caso doppelganger es un doble malvado normalmente. Bueno, no sabemos si era bueno o no. No te hacía caso. Claro, solo pasó y ya está. Se hizo pasar por la otra persona. Hay que tener en cuenta que muchas veces, bueno, esto es una cosa que suele pasar. Nos pasa a nosotros cuando estamos atendiendo una urgencia muy importante, ¿no? Urgencias vitales que decimos nosotros. En ese momento nuestros sentidos se agudizan de una manera que no podéis ni imaginar lo que es capaz de recoger nuestro sistema sensorial. A veces pensamos que no, pero incluso hay cosas que son increíbles, ¿eh? O sea, cuidado, no estoy diciendo que no sea algo extraño o que no haya pasado algo anómalo. Lo que estoy diciendo es que quizás en esos momentos en los que quizás pues estamos muy centrados en hacer algo, ciertas partes de nuestro aparato sensorial, o incluso fuera de nuestro aparato sensorial, porque eso sería otro cuento más largo, como digo yo, sea capaz de detectar ciertas presencias, esencias, espíritus si queréis, realidades que normalmente, como hemos dicho, entre el ruido sensorial que tenemos normalmente no las notamos, y cuando todo ese ruido sensorial se acalla es cuando aparece ese fondo que normalmente no vemos, que habitualmente no vemos. Pero fue muy curioso todo sea así o no sea así, llegamos al final del programa. Esperamos haber yo creo que hemos sembrado más dudas que aclarado. Yo creo que sí. Pero al final son nuestras dudas, nuestros miedos, lo que nosotros sabemos y conocemos, no podemos explicar más. Pues mira, te sembraré otra duda, pero eso ya para otro día lo ponemos encima de la mesa. ¿Y si el tiempo no es lineal, es circular?
Ahí Álvaro tendría algo que decir, pero no nos queda tiempo, lo que dices tú, Daniel. Para otro día. Álvaro, muchísimas gracias por estar con nosotros ya por segunda vez, no, por tercera vez, ¿no? Ya. Y bueno, esperemos que entres más veces. Y bueno, Álvaro, lo podéis encontrar, dilo tú, Álvaro, en el Blogister ¿cómo se llama esto? Sí, estamos en blogister.com. Ahí me podéis buscar como Álvaro Álvarez, y también en el antiguo Twitter, ahora se llama X. Ahí tengo un nick que se llama Biblioteca Oculta, y ahí pues bueno, suelo subir cosillas, sobre todo sobre temas de conciencia, que es el tema que realmente me apasiona. Pues muchísimas gracias, Álvaro. Ha sido un placer tenerte con nosotros. Tendrás la oreja roja de tener el teléfono aquí, porque encima te hemos hecho quitarte el manos libres. Se escucha mejor así. Daniel, muchas gracias por estar aquí de nuevo. Nos vemos la semana que viene, el 24. Nos vemos el 24 de enero. De 24 de enero empezamos nuevas emisiones. Así que ya feliz Navidad, feliz año, exacto, felices Reyes. Exacto. Pues oye, mira, Álvaro, tanto a ti como a todos los oyentes, feliz Navidad, feliz año nuevo, felices Reyes, feliz todo. Susana, felices fiestas en general. Hasta la semana, otra vez. Hasta el 24 de enero. Quique, hasta el 24 de enero. ¿Quieres felicitar la Navidad? Mercadona aparece de repente en Argentina. Ya, le ha gustado, a Quique le ha gustado la Alexia esta. Chicos, pues feliz Navidad a todos y hasta el 24 de enero. Y acordaros de nunca dejar de ser niños, y menos en estas fechas, porque en ellos está la facultad de aprender. Aquí acaba 75 escalones. Hasta la próxima semana.